Y hoy en la gran tertulia de la economía nos acompañan en los estudios de Capital Radio Rafael Moreno, es coordinador de comunicación de defensa de TEDAE, DIRCON de Santa Bárbara Sistemas. ¿Qué tal, Rafa? Buenos días. Buenos días. Pues muy bien, aquí empezando el día con un poco de lluvia, pero bien. Me alegra escucharlo. Julián Salcedo es presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, socio director en CEFRE. ¿Qué tal, Julián? Buenos días. También bien, en muy buena compañía. Desde luego. Y Eduardo Abad, presidente de UPTA. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. Entretenido. Hemos pasado una noche entretenida, ¿no? Escuchando el circo romano en lo que ha convertido el presidente Trump. Ahora ya estamos intentando en nuestro análisis separar las palabras, que son muy sonoras. Sabemos que Donald Trump, el presidente electo de los Estados Unidos, con más votos que ningún otro presidente antes, por cierto, no lo perdamos de vista, con un mayor respaldo democrático que no había obtenido nadie, convierte efectivamente en una especie de circo su forma de hablar, pero también hay que saber distinguir las palabras de los hechos. Y ahora ya podemos empezar a abordar hechos, porque ya ha firmado más de 70 órdenes ejecutivas, incluidas la declaración de emergencia en dos ámbitos, la energética y la frontera sur. Ha dictado órdenes para abandonar varias organizaciones internacionales. Ya habéis visto el Acuerdo del París del Clima, la Organización Mundial de la Salud, los compromisos del tipo mínimo del impuesto sobre sociedades de la OCDE a las grandes multinacionales. Y luego está ese juego que además es a dos bandas, de los demócratas y los republicanos, sobre que los medios americanos están absolutamente impactados, porque en los últimos minutos Joe Biden indultó a toda la familia, amigos, indultos preventivos, incluso diciendo que si no han cometido nada es igual, los indulto por lo que pueda venir. Y Trump también ha anunciado, y es uno de los detalles que está empezando a transmitirse esta mañana, que va a purgar más de 1.000 funcionarios designados por Joe Biden, incluido el famoso chef español José Andrés y el ex general de alto rango Mark Milley, a quien acusa de haber estado hablando en secreto, conversaciones secretas con China, que fue retirado del Pentágono inmediatamente en cuanto tomó posesión de su cargo. Rafa Moreno, tú que eres aquí nuestro especialista en defensa, esto es un impacto fuerte, ¿no? También en la propia estructura de defensa de Estados Unidos. Bueno, yo creo que lo que es fuerte es la escenificación, ¿no? Pero toda administración, cuando entra y no solo en Estados Unidos, en el gobierno, pues todos los asesores directos y toda la gente que es vinculada a él, a ese partido o a ese presidente, pues sale de la administración. En este caso, quizá acelerado por el hecho de que no es solo un cambio de presidente, es un cambio completo de ideología, de modelo, de forma de hacer las cosas, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues Trump tiene siempre ese punto de espectáculo, ¿no? De que tiene la nueva política actual y por tanto le da siempre y los medios también, ¿no? Porque la palabra purga, por ejemplo, pues podemos utilizar otras si queremos, ¿no? Yo creo que hay cosas que son más para la opinión pública y otras que son para decalado, ¿no? Y yo me quedaría más con las de calado, ¿no? Referidas por ejemplo, a la economía, ¿no? La inflación, el tema incluso el tema de inmigración, ¿no? Lo que sí que es verdad es que este no es el Trump del primer mandato, es otro distinto y que vamos a notar un cambio radical, ¿no? En defensa también, pero yo creo que ahí tampoco va a haber grandes cambios. Está muy bien esta aproximación. Vamos a centrarnos en lo que hace, no en lo que dice, lo que ha hecho ya. Julián, ¿qué te llama la atención? Bueno, la verdad es que a mí me ha parecido, además de lo más similar a un circo, me ha parecido que es un discurso muy populista y muy efectista, ¿no? Que realmente se está dirigiendo a los americanos que le han votado, que como has dicho muy bien ha sido una inmensa mayoría, y que lo que trata es de espolear, de alimentar pues el sentimiento nacionalista, de que bueno, vamos a ser los líderes del mundo, vamos a acabar con toda la basura, entre comillas, si me lo permitís, que hay por ahí, se acabó el woke, se acabó el cambio climático, se acabó todo, y vamos a hacer, bueno, su frase famosa, de grande a América otra vez, ¿no? O más grande a América. Efectivamente, coincido con Rafael, ha cambiado mucho, ha aprendido mucho. Después de su paso por la administración americana, se dio cuenta que todas las administraciones del mundo tienen mucho peso y que no basta con ser presidente para poder cambiarlo todo.
y yo creo que se ha rodeado de un equipo que ha hecho piña con él, básicamente de estos grandes multimillonarios o milmillonarios, con una gran fuerza de innovación, tecnología, etcétera. Y bueno, yo creo que esas críticas, que bueno, se ha rodeado de millonarios porque le han ayudado en su campaña, yo creo que se ha rodeado de gente que ha tenido éxito en sus actividades, ¿no? Tal vez visionarios algunos, tal vez con unas, digamos, posibilidades de cómo llegar a Marte, que realmente son más de futuro que de presente, pero repito, pues animar a su público. Eduardo, ¿cuál es tu visión sobre las primeras decisiones de Trump? Bueno, las primeras decisiones son de mala vecindad, ¿no? 25% de aranceles a México y 25% de aranceles a Canadá. Evidentemente, bueno, la situación que ha dicho que va a poner, más vallas en vez de más puentes para que los mexicanos no crucen a Estados Unidos. La persona que seguramente más influencia tiene desde el punto de vista de la tecnología en el mundo, le vemos tomar posesión de una forma absolutamente bufonesca, ¿no? En el que me parece muy bien que escenificar que el nuevo ejecutivo de Trump es de ese calado y es un calado de los mil millonarios, ¿no? Está bien, pero que de verdad yo sigo pensando que hemos hecho, ¿no?, para padecer esto y qué es lo que va a pasar de aquí en adelante, porque desde luego las ideas que trae Trump son absolutamente más radicales que las ideas que ha puesto y los hechos que ha puesto en su primer mandato. Y a mí sí me causa desazón y me causa cierta ansiedad ver por dónde va a ir. En el ámbito de la defensa, evidentemente, del equilibrio del mundo, del equilibrio del planeta, en el ámbito de defensa, también me lo produce en el ámbito económico, ¿no? Haciendo un auténtico escarnio, evidentemente, a todos aquellos países que pueden tener materias primas que les puede interesar a Estados Unidos y que, desde luego, va a ser un auténtico dictador desde el punto de vista económico y va a dictar sentencias claras de cómo va a tratar la economía mundial. Seguramente hay momentos de su toma de posesión que definen su filosofía económica. Y efectivamente con ese América Primero, o la famosa MAGA, ¿no?, el Make Great America Again, esa política pues pone el centro, el foco en sus ciudadanos. Y en clave económica ya sabéis que una de sus primeras decisiones es montar una hacienda arancelaria, una especie de organismo recaudador de impuestos en otros países. Me gustaría que escucharais esta frase porque probablemente está en el corazón de lo que en su política económica Donald Trump va a hacer. Vamos a intentar escuchar lo que dijo al respecto. Taxing our citizens to enrich other countries, we will tariff and tax foreign countries to enrich our citizens. En lugar de gravar a nuestros ciudadanos para enriquecer a otros países, For this purpose, aplicaremos aranceles a otros países para enriquecer a nuestros ciudadanos. External Revenue Service. Y entonces anuncia la creación de un servicio para gestionar los ingresos del exterior, amounts of money pouring into our treasury, coming from que foreign traerá mucho sources. dinero al Tesoro de Estados Unidos y hará de nuevo grande y rico a América. Bueno, Rafael. nosotros no hemos votado a Trump, pero los americanos han votado a Trump. Sí. Quiere decir que él se debe a sus votantes. Lo que tenemos que hacer nosotros es superar la mayoría de edad y decidir qué queremos hacer y defender a nuestros ciudadanos y buscar nuestros recursos. En este caso, lo que nos está diciendo Trump, y no nos lo está ocultando, es que él va a defender a sus empresas y a sus ciudadanos. Y lo que tenemos que hacer los europeos es decidir cómo defendemos a nuestras empresas y a nuestros ciudadanos. A partir de ahí, ¿habrá más o menos confrontación? Bueno, pues ya sabemos que el que tenemos delante va a ser una persona que no nos va a confrontar, no nos va a regalar nada. Pero bueno, bienvenidos al mundo, es que nadie regala nada a nadie. De hecho, en un comentario, una pregunta de periodistas, le preguntaban a Trump y le preguntaban por España. Y a España lo encasilló, no sabemos si con confusión o interesadamente, en el club de los BRIC.
de los países emergentes. Así que dice, como no nos compran cosas, 100% de arancel a España. No sabemos si esto luego se va a llevar a cabo o no, porque ya sabéis que no ha impuesto aranceles de momento. Ha dicho que está pensando en el día 1 en el 25% para Canadá y México y 10% escalable para los demás. Pero en el caso de Canadá y México está relacionado con inmigración de alguna manera, ¿eh? Vamos a ver cómo lo planta. Y para él el hecho de que el problema migratorio que tiene Estados Unidos depende de sus vecinos, que paren a la inmigración, es importante. Respecto a España, bueno, pues yo quiero creer que se ha equivocado, pero este señor no es tonto, o sea, no estamos hablando de cualquiera. Por tanto, creo que ya no estamos en buena posición, ni siquiera 24 horas. No hemos llegado a tener 24 horas para tener una mejor sintonía con el nuevo presidente, ¿no? Y eso a mí me preocupa. Creo que sí que es importante tener una buena sintonía, una buena comunicación, y luego a partir de ahí veremos qué relación tenemos, ¿eh? Bueno, a mí lo que me parece primero respecto de lo de la Hacienda, para controlar los ingresos exteriores, pues a mí la verdad es que me suena a algo inusual, porque sabemos que son precisamente los países que envían emigrantes fuera de sus países, a Estados Unidos entre otros, los que se basan una buena parte de su economía en la obtención de remesas, lo que envían fuera. No sé si esta Hacienda lo que persigue es eso o es que sus ciudadanos americanos fuera de Estados Unidos que coticen, paguen menos. Ellos tienen, bueno, esto no es novedad. Si tú eres, en este caso, si eres estadounidense, tienes que cotizar en Estados Unidos todos sus ingresos mundiales. Lo que pasa es que eso en la realidad no se produce. Lo que él dice es, lo voy a ejecutar, pero esto en el fondo no es una normativa nueva, ya existe. Claro, por supuesto. Eso en cuanto a la Hacienda, ¿no? Que yo creo que efectivamente pues es una salida de tono que no se puede cumplir. Lo de el impuesto mínimo del 15% de la OCDE, pues vemos que efectivamente la mayor parte de los países de la OCDE precisamente o lo han implantado, como es el caso de España, o lo quieren poner en marcha, ¿no? Lo de los BRICS, pues la verdad es que efectivamente España no hace tampoco ningún mérito para que pueda tener ninguna deferencia con nosotros, ¿no? Incluso estas propias palabras que ayer escuchamos en boca de nuestro presidente, calificando de tecnocasta a los tecnólogos, pero por favor, si en este momento la tecnología, la innovación, la digitalización es la clave de precisamente no sé si el éxito, pero por lo menos el desarrollo futuro, ¿no? Entonces, luchar contra eso, pero ¿cómo tecnocasta? Pero si son líderes mundiales y Estados Unidos quiere hacer precisamente de la tecnología una de sus armas, precisamente para superar a China, ¿no? Bueno, Silicon Valley dejó de ser pionero y gran, digamos, cabeza de lanza de la tecnología. La India ha superado mucho y con muchas creces la tecnología que en Silicon Valley se ponía en marcha. Eso que estaba tan bonito y que estuvo muy bien en un primer momento, de que Silicon Valley era, bueno, pues el eje mundial del crecimiento económico, de la IA y de todo esto, bueno, se quedó, pero porque Estados Unidos se quedó también. Y tenemos países emergentes tecnológicamente muy potentes que no solamente fabrican, sino que además utilizan y crean nuevos software de gestión que están a la altura de la competitividad tecnológica de Estados Unidos. Y ese es un problema que tiene Estados Unidos, porque evidentemente el resto de los países sigue avanzando. Aquí el problema vamos a tenerlo en el eje chino y todos los países que están, económicamente, de alguna manera, pues teniendo ese círculo económico alrededor de China y quienes no están alrededor de China. Y esa es la gran caballo de batalla que se va a librar por parte del gabinete de Biden, ¿no? Perdón, de Trump. A mí me resulta, y perdonar que nos está viendo la toma de posesión, viendo a este señor, a este pobre señor mayor, ¿no? Atemorizado en su asiento a Biden, la verdad es que era muy explícito, ¿no? Pues escuchando lo que estaba diciendo de su anterior ejecutivo delante del anterior presidente de los Estados Unidos, ¿no? Con lo que parece ser que es ese país de respeto y de tal. Bueno, sinceramente a mí me daba mucha pena por Biden y me daba inquietud por el resto del mundo. A mí lo que creo que es verdad y me resalta es la definición de tecnocasta. Es absolutamente, no viene a cuento. Se la podía haber comido. O sea, estos son los detalles que ha ganado. Y sin embargo, alguien se lo va a apuntar. A lo mejor a alguien le habrá sentado mal.
¿qué necesidad teníamos ayer? Podríamos haber pasado, si no estamos muy de acuerdo, que pues eso es absolutamente válido, pues bueno, pues pasamos ahí por encima. Una felicitación elegante y punto. Correcto. Correcto. Sin más, es lo que tienes que hacer. Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Os cuento cómo vienen los mercados, por cierto, en Europa después de todo esto y seguimos en ello. Bueno, quien se pregunta cómo van a abrir las bolsas de Europa dentro de un cuarto de hora, poco más, suavemente a la baja. El impacto parece que se va incluso reduciendo. Bajaban más los futuros hace un rato que ahora. El del IBEX 35 pierde 28 puntos, que son... pierde 33. Es un 0,203% lo que baja, 11.955, en línea con el resto de los europeos. Los americanos estaban mejor hasta que Trump habló de las tarifas, de los aranceles. Ahí empezaron a perder algo de energía, pero están en positivo. Suben 2 décimas los del S&P, 13 puntos en 6.045. El dólar algo más flojo, pero tampoco mucho. 1,04 dólares por euro, ayer estaba 1,03, y el petróleo un poco más barato. Una bajada también bastante limitada de $2 aproximadamente por barril, después de que, claro, en su decreto de emergencia energética Donald Trump hablara de recuperar y de explorar y de sacar más petróleo de ese oro líquido que tenía debajo del suelo americano, y del gas también, por cierto. Así que este es el impacto que estamos viendo inicialmente en los mercados, del que nos ocuparemos después. Ahora sigamos en la gran tertulia de la economía, porque efectivamente las reacciones del mundo son muy llamativas. La presencia europea, pues decidme, estuvo solo Giorgia Meloni, ¿no? Que viéramos. Y luego el presidente argentino a su lado. Y Abascal. Javier Milei. ¿Estuvo Abascal en la...? Sí, y Abascal y la embajadora. Por parte de España solo había 2 personas, Abascal y la embajadora de España en Washington. Y bueno, del resto de Europa tampoco hubo una gran representación. Hubo líderes que no fueron invitados literalmente, como el presidente francés Emmanuel Macron, Olaf Scholz, el canciller alemán, saliente tampoco. O sea, no hubo representación europea. Aquí hay un poco de diferencia. ¿Y británica? Sí, pero hay un poco de una diferencia. Normalmente a las tomas de posesión de Estados Unidos no se invitan a jefes de gobierno y de Estado como lo hacemos en Europa o en América Latina. Por tanto, no hay una tradición. En este caso, lo que ha hecho Trump en esa búsqueda del escenario, ¿no?, de la toma de posesión, ha sido invitar a sus amigos, pero no tanto a los gobiernos de manera diplomática y por invitación de Estado. Dicho esto, pues es verdad que de Europa solo estaba Meloni. O sea que va a ser la nueva gente de la nueva, había también representación de Hungría, ¿no? Pero el nuevo canal de comunicación, pues es muy significativo, porque es verdad que su aliado tradicional, que era Gran Bretaña, pues tampoco estaba, ¿no? Por tanto, bueno, marca también una tendencia, y es que él la política la va a hacer con los amigos. Trabajará con todos, pero con los más amigos pues tendrá mayor sintonía, ¿no? Esto es lo que yo pienso. Bueno, sí, yo en el ámbito económico quería decir 2 cosas, ¿no? De esa política que ya ha marcado Trump. El primero, respecto a la imposición de aranceles, sean del 10 o sean del 25 como México y Canadá, o del 100%, ¿no? Como parece que avanzaba para España, que no llegará a ponerlo, llevarlo a efecto, ¿no? Pero aranceles supone más inflación para Estados Unidos, ¿no? Por otro lado, el anunciado anuncio de reducción del gasto público pues debe llevar a un menor consumo, con lo cual, pues sí, es posible que recaude más por la vía de aranceles, pero un menor consumo, yo creo que en un país tan consumista como Estados Unidos se notará, ¿no? Yo creo que a España, desde luego, con Europa no va a tener ninguna deferencia Trump, o sea, lo suyo va, si consigue una alianza o por lo menos alguna mejora en las relaciones con China, incluido con Rusia, etcétera, eso es lo que le preocupa. Europa no le preocupa. Europa, yo creo que nos estamos quedando muy atrás en el mundo, y España mucho más. La presencia de Meloni allí es verdad que ninguna presencia más de ningún dirigente europeo, pues simplemente determina que ha sido solo Meloni. Pero a mí me preocupa porque efectivamente España está quedando rezagada en Europa, digamos como influencia, capacidad, peso en el mundo, y el hecho de que seamos la 4ª economía de la UE y efectivamente pues las medidas de Meloni o la política de Meloni la upe aún más, pues no me parece algo positivo para nuestro país.
Pero más que medidas de Meloni son posicionamientos políticos de Meloni, no son medidas que ha tomado... y económicos, ¿eh? No, bueno, pero acuérdate que acaba de cerrar un acuerdo con Elon Musk, con su empresa, claro, para usar sus servicios de satélites para la seguridad italiana. Ya lo estás diciendo todo, ¿no? Con los amigos que ha colocado Trump en el gabinete. O sea, todo se ciñe a su grupo, su grupúsculo de amistades, que está bien, oye, que lo han elegido, efectivamente, el presidente más votado de la historia, ¿no? Pero eso no quiere decir que nos hayan equivocado. Yo siempre digo lo mismo, que el pueblo vota, pero como decían los romanos, ¿no? Pero a veces también se equivoca votando. Y yo creo que vamos a tener un problema, y van a tener un problema de convivencia en Estados Unidos tremendo. Lo vimos en la última parte de la anterior legislatura de Trump, donde se polarizó totalmente la política en Estados Unidos, se llegó a los extremos que todos vimos. Es el primer, no nos olvidamos que es el primer presidente condenado. Es que no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de una condena en firme. Pero hasta eso se ha normalizado hoy. Bueno, presidentes investigados, familiares, pero a quien acusados. se le normaliza. A mí me sigue sorprendiendo que una de las de las comunidades de seres humanos más brillantes y más tal no reparen determinadas cuestiones. A mí me sorprende, ¿no?, que un país como Estados Unidos tenga ese tipo de Bueno, si me lo permites, no sé qué es peor, si tener un presidente, el primer presidente de la historia de Estados Unidos condenado, o el último presidente, el saliente, que indulte preventivamente a sus hermanos. A su familia. No digo lo contrario, pero que seguramente Trump no se levante el indulto. O sea, que seguramente lo que haga el tercer día será hacer lo contrario que hacía Yo creo Biden. que es reflejo de muchas cosas, ¿no? Primero, del fracaso de la política en general. Sí, Primero, correcto. ¿no? Segundo, que no parece una anécdota. O sea, este es el principio de una nueva manera de entenderlo y nos va a llegar y aquí tendremos que lidiar con ello y tal, ¿no? Y luego, en el caso de Trump, yo tengo gente que vive allí, mi hermano vive en Estados Unidos, tengo familia y yo desde aquí le digo, bueno, y no entendemos. Y dice, pues aquí el apoyo es brutal. El tema de la inmigración, estamos hablando de 8 de cada 10. Está de acuerdo con limitar la entrada de la gente que no tiene documentación, de restringir, de controlar lo que él llama la emergencia esta que ha creado. Eso es una realidad. En el tema de la inflación, más allá de que pueda o no beneficiar a amigos, es verdad que ir contra el petróleo para bajar los precios de la materia prima en origen es una medida antiinflacionista, Sí. clara y evidente. O sea, que dentro de esa mezcla que hace de todo, pues hay algunas cosas que tienen mucho sentido. Y que lo que sí que demuestra también es que si quieres generar entusiasmo por la política, lo puedes conseguir, siendo un poco populista o no. Eso es lo que nosotros tenemos que vernos también, ¿no? Sí, pues este ha sido nuestro análisis hoy en la gran tertulia de la economía. No es sencillo hacerlo, efectivamente, hemos intentado centrarnos más en los hechos ya que en las palabras. Y este es el resultado. Hay que seguir digiriendo esto porque es un cambio fuerte seguramente. Hoy lo hemos hecho con la ayuda de Eduardo Abad, de Julián Salcedo y de Rafael Moreno. Gracias y buen día. Muy buena semana.